Maldita guerra, no sabes cuánto me has quitado en este campo. Solo has dejado malditas rosas, malditos cuerpos sin ilusiones, sangre esparcida, escombros tristes de lo que fui. La irará. Extraña guerra, has invadido mi alma. Tu violencia absurda, ¿cuánto has ganado? Si yo tengo el poder de las flores, dime, extraña amiga, ¿cuánto has ganado? Si todos tienen el poder de las flores. Sonsón para mí significa un remanso de paz, un pueblito acogedor, encantador. Entonces para mí Sonsón más que una casa es un espacio pues, de aprendizaje, de conocimiento y de amor. Eso es Sonsón para mí. Porque acá se vive mucho, digamos, la cultura, la tradición, el arte, la apropiación territorial. Entonces yo creo que lo que hace mágico a Sonsón o lo que define en mi vida a Sonsón es esa reunión de tantos mundos que finalmente nos construyeron como sonsoneños. Para mí Sonsón es un paraíso completamente. Es lo mejor que Dios haya podido crear sobre la tierra Sonsón. Es posibilidades realmente de vivir y de existir. Entonces para mí Sonsón es todo, porque como lo hemos dicho, Sonsón es un paraíso, que quién no quisiera vivir en Sonsón y estar en Sonsón, es lo máximo para mí. Sonsón es mi matriz y sigue siéndolo a pesar de que ya los años han pasado, sigo yo
apegado a Sonsón como mi matriz, como el lugar en donde siempre he querido vivir y en donde quiero, pues me gustaría morir. Digamos que yo pasé la niñez en un estado como de ignorancia ante lo que estaba pasando. Sí recuerdo algunas cosas que fueron muy traumáticas, pero yo no lo entendí hasta que ya fui pues consciente de muchas cosas. Me acuerdo en particular de la niñez, pues como tal, esos cambios tan bruscos que se dieron. Por ejemplo, nosotros jugábamos a cualquier hora en la carretera, pues en cualquier lado, no pasaba nada, pero luego pues de que se instaló el conflicto armado, ni siquiera nos dimos cuenta de que ya no podíamos salir a jugar, y que ya no teníamos confianza ni siquiera en los vecinos, en los familiares lejanos, que no sabíamos dónde estaban, porque se habían perdido, bueno, todas esas cosas como que marcan, pero todo eso pasó en un tiempo donde la mente estuvo como cegada a lo que realmente estaba pasando. Era maravilloso. Los niños podíamos jugar en las calles, habían muchas heladerías, había mucho donde salir a tomarse uno el tinto con el novio, ya de más joven. Era maravilloso, maravilloso. A finales de los años 80, 88, 89, hace presencia el Frente Carlos Alirio Buitrago del Ejército de Liberación Nacional en la vereda Río Verde de los Montes. Luego de eso aparece un reducto del Ejército Popular de Liberación en el año 91-92 y después aparece el Frente Noveno y el Frente 47 de las FARC. En el año 96 se hace una presencia muy esporádica las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y hacen aquí una acción que se llama el Fin de Semana Negro, porque así lo han denominado. Murieron 8 personas en ese fin de semana. Fueron asesinados y luego aparecen, cuando ya llega a la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, pues, actores armados del Magdalena Medio, autodefensas del Magdalena Medio, y obviamente hace presencia el Ejército Nacional. Como también tuvimos un descenso impresionante en la década de los 90 y hasta el 2005, porque de aquí la cantidad de gente que se desplazó fue impresionante. En el antepenúltimo DANE que se hizo, habían más o menos 45.000 habitantes en nuestro municipio y llegamos a tener 34.000 habitantes. O sea, y ahorita una de las garantías que tenemos es que ya la gente está regresando otra vez al territorio. Entonces ya están volviendo, muchos les está tocando volver a comprar sus tierras o comprar casa porque habían vendido todo cuando se fueron. Con la llegada de los grupos armados a estas tierras todo se volteó patas arriba, porque nos obligaron a vivir en un mundo en el cual no estamos acostumbrados, un mundo en donde no éramos libres, dejábamos de ser libres completamente, en un mundo en donde perdimos la libertad. Es que ya pasamos a ser, de ser los dueños del territorio, pasamos a ser esclavos y prisioneros en nuestro propio territorio. No podíamos salir a la hora que quisiéramos salir, no podíamos trabajar nuestras tierras o ir a compartir con el vecino hasta la noche, porque en la noche pues, no se podía transitar de noche, teníamos que cumplir unos horarios, unas normas específicas que ellos impusieron. Ellos nos trajeron, cambiaron el abandono estatal que siempre les caracterizó a los campos, lo cambiaron por un Estado muy presente pero demasiado invasivo, un Estado completamente represor, criminal, asesino, intimidante, esclavizante. Entonces ese cambio fue demasiado aterrador y muy traumático. Es que nadie quiere que le cambie la vida de esa manera, nadie quiere que le quiten a uno los derechos que siempre le han tenido. Es que vengan entonces luego con un discurso, es que nosotros venimos a suplir el Estado porque el Estado a ustedes los tiene abandonados, entonces nosotros nos autoproclamamos los libertadores de ustedes, el ejército de ustedes, y resulta que con esa intención nos exterminan. Entonces, al menos con el abandono del Estado, nadie nos estaba exterminando, no estábamos viviendo en pobreza, pero vivíamos. En cambio, llegaron estos y a nombre de nuestra libertad y de nuestros derechos, nos exterminaron, porque caramba, si los campos aquí en Sonsón se vaciaron.
al que no mataron lo desplazaron, y los que resistimos en las fincas y estuvimos aquí sin movernos, pues sobrevivimos con todos los traumas y los miedos y las secuelas que deja el exceso de nerviosismo por cuenta de las atrocidades que uno presencia a diario. Con la llegada de los grupos armados, yo vivía en la montaña, vivía en el campo, y yo toda la vida he adorado mucho la montaña. Yo no fuera por la violencia, yo todavía estaba en la montaña. Pero comenzaron a llegar y ya empezó la intranquilidad, la zozobra, el miedo, el temor, y todas esas cosas, pero más nunca pues me imaginé pues que las puertas de mi casa las fueran a tocar. Yo me levanté normal a hacer el oficio un domingo y mi hijo estaba acá en el pueblo porque él amanecía acá los sábados. Y bajaba el primer carro que bajaba. Y bajó y se bajaron ahí unos señores y entraron preguntando por él. Entonces yo le dije a él y él siempre le dio, pues yo lo noté nervioso, pero al fin pues él salió de la pieza de él y le dijeron que tenía que acompañarlos. Entonces yo como madre, yo comencé con un temor acá en el pecho, me dio algo acá en el pecho y sentí como un frío también. Y que por qué se me lo iban a llevar. Me dijeron que no me preocupara, que no le iba a pasar nada. Y él también no quería ir. Es que él sí se rebeló, no quería ir. Ya lo último de tanto insistir, le dijeron les dijo él que lo mataran ahí, que se lo iban a matar, que lo mataran ahí, pero que él no lo seguía a ninguna parte. Y al fin como que le dije yo que era mejor que obedeciera, porque yo guardaba una esperanza. Vea, mi hijo, mejor que obedezca. Y yo guardaba una esperanza de que sí lo volvían a dejar venir. Y salieron con él. Ya cuando salieron con él, yo tenía 2 niñas menores de 8 y 10 años. Las niñas se fueron detrás de él, y yo también. Y ellos me decían mucho, me insistían que me devolviera, y yo no me quería devolver. Y no, entonces las niñas sí siguieron, y ya él me dijo, ya ellos, no sé, ellos como que algo le dijeron a mi hijo, y mi hijo me miró y me dijo, mamá, si usted me quiere, devuélvase. Y dije, yo le quiero mucho. Y me dijo que le echara la bendición. Y yo sabía que era la última. Yo le eché la bendición, él se inclinó y él se bendijo también. Y ya se fueron con él y era mirándome, él me miraba mucho, él volteaba la cabecita y me miraba, yo también lo miraba y lo miraba. Y ya las niñas se fueron y con él y por allá en una vuelta, siempre retirada como a 6 cuadros, ellas se quedaron resguardadas y les dijeron que se vinieran, ellos no se vinieron. Entonces ellas se quedaron ahí de miedo y ellas oyeron los tiros. Entonces ya la una y la otra se abrazó y que dijeron que ay, mataron a John Jaime. Entonces ya las niñas se devolvieron, pero yo ya tenía mi presentimiento. Ya las niñas van a venir con la razón. Me dijeron, y yo me fui a encontrar las niñas, porque yo sentí unos gritos muy horribles. Y cuando las niñas gritaban, dije, yo me lo mataron. Entonces ya me dijeron, mamá, mataron a John Jaime. Y yo me fui corriendo como una loca. Estaba tiradita de boca abajo y ya estaba muerta. Yo me le tiré encima, en la espalda me le tiré y lo sacudía y todo. Bueno, uno de los elementos fundamentales es que las noticias y todo el mundo solo hablaba de los actores armados. Y algún día nos sentamos a pensar, bueno, todo el mundo habla de los actores armados, pero nadie habla de las víctimas de los actores armados. Las invisibilizamos o porque nos da miedo o porque si lo decimos abiertamente, este se convertirá en un territorio donde la gente no querrá venir, vamos a llenar a la gente de temor y de miedo. Entonces lo que se piensa es, bueno, hay que visibilizar a las personas que están realmente siendo afectadas por el conflicto armado, la gente que fue desplazada, la gente que fue asesinada, los secuestrados, los desaparecidos. Y en esa dinámica se sale desde lo institucional un programa que se llama Jóvenes por la Paz. Que la idea de los Jóvenes por la Paz era que ellos podían trabajar en las horas de la tarde después de salir del colegio y que estuvieran ocupados y se les daba un incentivo de 50.000 pesitos mensuales para que ellos pudieran tener también su dinero. Tocaron la puerta eran como las 11 de la mañana y 2 jóvenes. Entonces ya me comentaron que quería ser parte de ellos, que eran Jóvenes por la Paz y que todo. Entonces ya apenas me dijeron todo el proceso que ellos tenían con las víctimas,
yo me enamoré de ese proyecto y a mí me cayó algo pues que dije yo, no, súper. Y entonces les dije que sí, que no se hable más del asunto. Pues contábamos nuestras experiencias, decíamos nosotros, por ejemplo, nos preguntaban que cómo había sido eso, que cómo nos habíamos sentido, que qué sentíamos después de la muerte, que detrás de tanto homicidio. Y entonces cada una de ellas contaba la experiencia, como yo pues parecía la mía, las mismas, podía decir, casi las mismas. Que lo que pretendía era que, como se estaba reclutando tantos jóvenes, otros jóvenes pudieran desarrollar una actividad de carácter administrativo y por eso recibieran algún recurso económico y que eso les pudiera solventar algunas necesidades de carácter económico en sus familias y para ellos de manera individual. Pero también aparece ya desde el punto de vista social la posibilidad de organizar desde la sociedad una cosa que llamó la Asamblea Comunitaria por el Desarrollo y la Democracia de Sonsón, que lo que pretendía era buscar participar no solamente en términos políticos, sino en términos de buscar cómo generar una dinámica que hiciera que la población le dijera a los actores armados que ya estábamos cansados, agotados, temerosos y que queríamos de alguna manera darle una solución a esa situación o por lo menos tratar de que no se generaran tanta violencia en el municipio de Sonsón. Para el año 2002, 11 de junio del año 2002, se nos presenta una masacre demasiadamente grande en el municipio, que fue donde asesinaron a 18 personas en el Parque Recreacional La Pinera, en un espacio donde se tenía un restaurante, donde se tenía pues un parque recreativo, y de ahí pues fue algo tenebroso porque Sonsón quedó totalmente pues conmovido con ese hecho tan tremendo que ocurrió ese 11 de junio del año 2002. Y llegamos con la propuesta de que teníamos que conformarnos en una asamblea comunitaria para nosotros poder ir agudizando, ir como agotando, no, buscando alternativas para cortar un poco lo del conflicto armado. Y fue muy bien recibida la propuesta y el alcalde comprometió a todos los secretarios de despacho para que arrancáramos con lo de la asamblea comunitaria. Y hacíamos todos los días unas cadenas humanas en el parque principal. Hacíamos programas radiales mandándole mensajes a la guerrilla y a todos los grupos armados. Hacíamos marchas, hacíamos plantones en el parque. Hacíamos eucaristías, muchas acciones realizamos, pero lo más llamativo y lo más bonito era la cadena humana que hacíamos todos los días a las 12 del día en el parque principal. Nos tomábamos todo el mundo de las manos y lo hacíamos alrededor de todo el parque. Todos esos procesos se empiezan a dar a nivel urbano para atender las necesidades crecientes pues, de tantísimas víctimas que se desplazaban a la zona urbana. Entonces había mucha gente allá para trabajar, pero que vinieran aquí al campo a atender a las víctimas que seguíamos viviendo en el campo o a los que éramos resistentes porque nunca salimos y nunca abandonamos nuestras tierras, jamás. En mi caso particular, sí, porque esa misma necesidad de encontrar apoyo, de encontrar un grupo con el cual identificarme y con el cual poder sentir que compartíamos y poder compartir todo mi dolor. Entonces llego a la zona urbana y me encuentro con que hay grupos, hay una organización de víctimas que se acaba de conformar y hay una organización de mujeres que inicialmente llamábamos las abrazadas y que son promotoras de vida y salud mental y que empiezan a ayudarle a la comunidad y a la gente a atenuar un poquito su dolor. El conflicto armado comenzó a tener fin, pues yo veía que se iba desvaneciendo. A medida que ya las víctimas también íbamos tomando los rumbos por los que nos colocaron acá en Sonsón, porque es que a nosotros ya nos llegaron también, nos colocaron las promotoras de vida y salud mental, eran 4. Entonces ya nos dijeron a nosotros que en grupito nos armamos, con cuál quería, usted con cuál quiere quedarse estudiando. Yo me escogí a Jenny, claro. Yo estuve mucho, porque es que yo le iba a hablar especialmente de Jenny, porque es que Jenny me prestó mucho su hombro para llorar. Jenny para mí, yo no sé, yo la quiero mucho porque Jenny me sanó mucho a mí por dentro. Yo sentí que ella me sanó mucho.
a pesar de que yo tuve un psicólogo 2 años también. Pero Jenny a mí me sanó mucho porque yo me sentaba, yo le decía, Jenny, vea, y ella me decía, vea Gloria, si usted se siente bien, vuelva, cuénteme, vuelva, repita. Yo le repetía todo a Jenny, Jenny, vea, yo me voy a morir, yo no quiero vivir. Yo le decía, y ella me daba mucha moral, no sé, ella me instruía mucho interiormente a mí, yo me sentía muy bien cuando hablaba con ella. Cada que íbamos a los programas de vida y salud mental, yo salía de allá bien de ella. Provísame somos promotoras de vida y salud mental, donde se hace un trabajo directo con víctimas de la violencia, donde lo primordial y lo principal aquí es la confianza. De hecho, nuestro primer abrazo, nuestro primer encuentro es hacia la confianza, porque lo primordial es crear esa confianza con la otra persona o con las otras personas. Yo siempre he dicho, tú a cualquiera no le cuentas tus problemas o tus alegrías, porque uno no solo comparte lo malo, sino que lo bueno uno también lo comparte con las personas. Entonces, ¿a quién le confías tú? ¿A quién confías? Porque a cualquiera no le cuentas tus cosas. Entonces, después de generar esa confianza, ya podemos empezar a contar, y es así en esa medida en que las víctimas cuentan, donde van sanando y van recuperando como todo esa persona como tal. Entonces de ahí empezamos nosotros como a invitar personalmente a estas mujeres, porque las primeras abrazadas fue solo para mujeres, los primeros abrazos, entonces a invitarlos a contarles qué era, qué hacíamos, y ya les gustó demasiado porque pues realmente era un espacio demasiado acogedor, demasiado sanador, y donde realmente pues conformamos es como una familia de abrazadas allí. Entonces digamos que esas dinámicas todas de manera conjunta permitieron crear o permitieron generar una dinámica de la sociedad para contrarrestar y para decirle a los actores armados que no queríamos ser su botín, que lo que queríamos era la posibilidad de vivir bien, y que ellos en el territorio lo que estaban haciendo era acabando con él desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Y bueno, esas dinámicas lograron hacer muchos y generar muchos resultados en términos de buscar que los actores armados no hicieran tanto daño en el territorio. Y realmente nosotros no estábamos o no hacemos nada que esté afectando como a estos grupos armados o en fin, ni los estamos señalando, porque de hecho pues digamos que en campañas de la luz que hacíamos, que era una de las actividades que hacíamos, digamos, como de memoria y de reconocimiento a las víctimas, hay algo que manejábamos, y es que no más, ni una más, nunca más, otro Sonsón y otro Oriente es posible, porque no queríamos pues que se repitieran todos estos hechos violentos y hasta vandálicos que tuvimos que vivir en esa temporada, en ese tiempo. 2003-2004, cuando se empieza el proceso de negociación con las autodefensas campesinas, con autodefensas, eso hace que ese actor salga del territorio. También el tema de la seguridad democrática y las acciones del ejército hicieron, o por lo menos golpearon muy fuertemente a las FARC. El Carlos Alirio ya no estaba para esa época tampoco en el territorio. Eso hizo que bajara la intensidad del conflicto, y esa situación generó obviamente mayores posibilidades entonces de buscar que la población volviera a encontrar esos escenarios, esos espacios de reconciliación, de paz, de buscar cómo podíamos pasar esa página de la violencia en el municipio de Sonsón. Aquí en la vereda, en el corregimiento de los Medios, pudimos ver o declarar ya como finalizado el conflicto armado, posterior a la desmovilización de los paramilitares bajo el proceso de paz que se dio. Ahí fue donde los volvimos a recuperar nuestras tierras, volvimos a recuperar nuestros caminos, volvimos a recuperar nuestro destino y nuestras vidas. Porque antes pues llevábamos muchos años en manos de las guerrillas, las FARC y el ELN, y posteriormente vinieron las autodefensas, luego que el ejército sacó de aquí a las guerrillas, y las autodefensas ocuparon esto por muy poquito tiempo, porque realmente casi inmediatamente se desmovilizaron. A partir de ese momento ya empezamos a ver un cambio
tremendo y muy conmovedor, que es algo que yo jamás voy a olvidar, porque es que es una imagen muy positiva. Cuando uno empieza a ver unas veredas y unas comunidades completamente asoladas, completamente desoladas, completamente destruidas, y ver cómo la gente empieza nuevamente a emerger, después ya al saber que ya no habían grupos armados en la vereda, que ya se declaraba esta zona libre de grupos violentos, y que el ejército empezó a patrullar, pero ya no como enemigo, como en pleno conflicto armado, porque durante ese conflicto armado el ejército era tan intimidante como los grupos ilegales, sino que ya era un ejército amigo, un ejército ya sin paranoia, sin sensación de que aquel me está mirando, eso es que está haciendo inteligencia, y uno también quitaba esa paranoia y uno veía a ese ejército pasar y lo veía ya como un referente de seguridad, ya no como una amenaza o como una intimidación. Después de eso, muchas de las organizaciones que se crearon, sobre todo el tema de la organización de víctimas, quedó vigente y seguimos trabajando con ellas, el tema de los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, a la no repetición, y se consolidó una organización de víctimas muy fuerte que siguió y continuó reuniéndose periódicamente una vez al mes, en donde trabajamos todos estos temas para poder presionar al gobierno, sobre todo al gobierno nacional, para que le diera salidas desde el punto de vista legal a la protección y a buscar cómo remediaba la situación en que han quedado las víctimas del conflicto armado en todo el territorio nacional, no solamente en Sonsón. Me parece que cada historia personal y colectiva que se vivió en el conflicto debe ser contada, y a la vez que debe ser contada debe ser escuchada. Entonces yo creo que falta apertura por parte y parte, no solo de las personas que lo vivieron o lo vivimos directamente, sino de quienes no han estado en ese mundo y no les ha tocado nada de eso, la apertura para poder escuchar y entender muchas dinámicas sociales que se conformaron a partir de esos momentos y de esas vivencias. Yo creo que a través del arte me empecé, y creo que nos empezamos a mover en ese reconocimiento. Para mí es como muy importante el hecho de tener que reconocer lo que pasó para de cierta manera analizar la situación y que no se repita, o que eso no cause un impacto pues en este momento tan grande como el que causó. Bueno, entonces debido a todo esto, digamos, que hemos hecho en el municipio en cuanto a memoria, en cuanto a sensibilización, a visualización, pues muy recientemente, digamos un año larguito, hemos confirmado un colectivo que se llama Colectivo Tejiendo Memoria de Sonsón, que es un colectivo demasiado diverso, demasiado incluyente, pensaría yo, porque tenemos víctimas, pero también tenemos maestros jubilados, tenemos líderes del municipio, tenemos historiador, tenemos las provísames, hay parte de señoras del costurero, del costurero de tejedoras del municipio, y ahora últimamente que hemos iniciado un trabajo, hemos ampliado este grupo, entonces es demasiado incluyente y demasiado amplio el colectivo que tenemos en el municipio, que estamos trabajando en pro de la memoria. De hecho, pues que hemos hecho algunos encuentros, y entre ellos unos últimos que hemos hecho unos espirales de memoria, que son, digamos, unos talleres, pero los llamamos espiral porque digamos que va como en torno a unas personas, a unos encuentros. Entonces, donde venimos trabajando todo lo de memoria, donde venimos trabajando todo lo que las personas quisieran que se diera en el municipio, y que han hecho o que no se ha hecho como en torno a la memoria, y que realmente pues todos nos juntemos y uniendo esfuerzos, conocimientos y todo esto, podamos construir realmente toda esta memoria viva que queremos en el municipio y en cualquier parte. De hecho, pues digamos que, por ejemplo, con las personas que han muerto, yo digo que ellos no están muertos, sino que ellos siguen vivos, en la mente, en los corazones, en las almas de todos los familiares y amigos que seguimos vivos, y que realmente es cuando los olvidamos nosotros, cuando los dejamos en el olvido, cuando no hacemos nada por ellos, es realmente cuando los matamos. Entonces yo creo que eso es lo que no queremos.
Entonces queremos que toda esa memoria esté viva y esté presente en cada uno de nosotros. Y de ahí que en el mes de agosto, a principios del mes de agosto, hicimos una trocha por la vida. Una trocha es un recorrido que se hace a un lugar donde ha habido muertes, donde ha sido como afectado por la guerra. Entonces lo hicimos en La Pinera, que es un lugar muy bonito, donde hicieron un monumento a las víctimas y donde queríamos eso, darle vida como a muchas cosas y a muchas personas. Entonces donde nos hicimos un recorrido desde la parte urbana hasta este lugar, donde nos reunimos alrededor de 55 personas. Que queríamos en el momento era visualizar y darle vida a todos esos seres queridos que han partido, pues como a ese reino celestial, llámese cualquiera sea la creencia pues de las personas como tal, donde iniciamos con oración, porque digamos que somos un municipio demasiadamente católico, entonces donde la oración digamos que ha sido algo primordial en nuestros encuentros y en muchas de las cosas. Luego sembramos un jardín, pero no era simplemente el de sembrar y ya, sino que era donde sembrábamos vida, donde sembrábamos esperanza, donde sembrábamos amor, sembrábamos perdón, reconciliación. O sea, queríamos sembrar demasiadas cosas bonitas, porque lo que sembramos es lo que realmente cosechamos. Entonces yo creo que es eso lo que queremos realmente cosechar en nuestras vidas y para las vidas de nuestros compañeros, amigos, familia, para toda nuestra sociedad como tal. Yo creo que es lo que queremos, no queremos cosechar tristezas o dolores o cosas feas, sino que queremos todo lo bonito. La vida volvió a resurgir. Muchas familias que se habían ido por miedo al pueblo o a otros municipios, volvieron a la vereda, volvieron a trabajar sus fincas que estaban completamente abandonadas, perdidas en el rastrojo, volvieron a tumbar el rastrojo y a sembrarle nuevamente el café, a abrirle lugares para que las vaquitas nos volvieran a pastar ahí, sembrar otra vez plátano, yuca, sembrar comida otra vez nuevamente, y ya sabíamos que estábamos sembrando comida porque ya teníamos el derecho de vivir, ya nuevamente se nos había devuelto el derecho a estar vivos y a seguir vivos hasta que, ay sí, Dios volviera a decidir, porque yo creo que en ese momento Dios recuperó el derecho que Él tiene sobre la vida y los destinos de las personas. Bueno, yo creo que lo que más hemos logrado ha sido reconocimiento. Nosotros hemos tenido un reconocimiento muy grande por mucha gente, incluso a nivel internacional, porque el costurero de la memoria también estuvo internacionalmente a través con Isabel, la antropóloga, llevó todo lo del costurero también a México y hubo un intercambio con muchos países también de todo lo que nosotros habíamos realizado en el municipio. Bueno, que hemos conseguido el reconocimiento, hemos conseguido también paz, reconciliación y quizás perdón también, porque yo hablo del perdón más no del olvido, porque yo creo que decirle a una víctima sobreviviente que olvide lo que le pasó, yo creo que estaríamos actuando muy mal. Me parece que la capacidad de poder perdonar, de incluso entender por qué muchas personas hicieron lo que hicieron, actuaron de esa forma, pues digamos, cierta gente pensaría en contra del pueblo, pero otra cosa que gané fue entender el contexto, hacer una lectura de por qué pasaban esas cosas. Y yo creo pues que lo que se dice de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla es totalmente cierto. Saber lo que pasó reivindica las cosas, nos trae como nuevas perspectivas del asunto, pero para mí lo más importante fue el perdón y ese intercambio de historias, porque a través de eso se sana la sanación. Entonces estos procesos como tal, para mí, pues en lo que más me han ayudado es eso, a trascender más allá de lo que literalmente siempre vemos, ¿cierto? De solo quedarnos estancados en una sola mirada del conflicto, en un odio
personal que se vuelve después un odio colectivo, sino que esos procesos por medio de todas las actividades que se hacen ayudan a sanar y a liberar el pensamiento y el espíritu como tal. No, yo me he sentido muy bien, es que es la mejor medicina que yo me he tomado después de que pasé por ese proceso. La mejor medicina ha sido esa. Ahí no había droga que valiera, sino la sanación interna. Yo digo que hay mucho para cambiar, porque en primer lugar, vea, estos programas así de la memoria y programas pues que sanen las víctimas, porque entre más días más víctimas resultan. Yo digo que estos programas así no debieran de terminarse. Antes, volver a comenzarlos otra vez, volver a empezar, porque mi experiencia fue muy linda y la experiencia de todos mis compañeros fue muy linda. Entonces, esto nunca debe acabar, es una cosa que no debiera de acabar. Yo pienso que todos esos procesos que se dieron fueron tan esenciales, que hoy mantienen vivo ese Sonsón con ilusiones, ese Sonsón con esperanzas, ese Sonsón con ganas de seguir progresando y de seguir superándose. Si no hubiera nacido por esos actos de solidaridad, de resignificación, de otorgarle sentido a la barbarie, pues yo creo que Sonsón estaría hoy sumergido en una autodestrucción y eso no se ve. La verdad, Sonsón es muy resiliente, pero creo que parte de la causa de esa es que nos pudimos apoyar los unos a los otros, nos pudimos abrazar, nos pudimos entender y conectar desde nuestro dolor y desde nuestras ganas de vivir. Cuando me levanto por la mañana, siempre me levanto con la esperanza de ver el mundo hacia otros horizontes, una esperanza, un rayo de sol me da tristeza y a la vez desolación. Cuando me levanto por la mañana, siempre me levanto con la esperanza de ver el mundo hacia otros horizontes, una esperanza, un rayo de sol me da tristeza y a la vez desolación.